Vamos a iniciar este viaje hacia el consumidor desde un lugar que tal vez sea un poquitito distinto a lo que uno está acostumbrado. Acá este señor con esta cara de tan formal y tan enojado, es el comandante Matthew Perry. Matthew Perry era el responsable de una fuerza expedicionaria allá por el año 1854 que iba rumbo a la bahía de Edo. Edo es actualmente Tokio. En ese año, los estadounidenses se habían cansado de intentar abrir relaciones comerciales con el Japón, enviaban un delegado, un embajador, y nunca consiguieron abrir ese nuevo contexto que para ellos era muy importante, que era todo ese mercado japonés. Entonces finalmente deciden enviar a este comandante, que en realidad era un comandante, era más un explorador, él se dedicaba a ir al Ártico, andaba haciendo expediciones más bien científicas, y lo envían a Japón. Cuando él llega a Japón con sus barcos, en ese momento tenía 2 barcos de vapor, el resto eran barcos de vela, pero barcos de vapor en el año 1850 eran realmente una gran novedad tecnológica. Él llega y al acercarse a la bahía se escuchan unas salvas, unos cañonazos. Estos eran cañonazos de salutación. Él no estaba pretendiendo de ninguna manera generar un acto de guerra. Pero en este momento, en esa salutación, en esos cañonazos, lo que se vio es que había un cambio muy importante que los japoneses percibieron en forma inmediata. Se dieron cuenta que ese ruido representaba el fin de una era. ¿Por qué representaba el fin de una era? Porque ellos venían de la época de los samuráis, venían de una cultura, de una formación, de un mundo donde había creencias que habían sido sostenidas durante siglos. Y esas creencias, de pronto, ante este avance de la tecnología, de alguna manera esos paradigmas se dieron cuenta que se venían cayendo como un castillo de naipes. ¿Por qué? Porque durante muchos años su cultura se resistió a reconocer que habían cambiado el contexto, que el contexto en el cual ellos se habían formado, el contexto donde ellos habían nacido, el contexto donde ellos habían vivido, no existía más. Esto yo llamo disonancia cognitiva. ¿Disonancia cognitiva en qué sentido? En que lo que nosotros conocemos, lo que nosotros valoramos, de alguna manera, muchas veces se sostiene solamente por nuestro propio deseo. Es decir, el mundo cambió, pero nosotros decidimos que el mundo no cambió. Y esto que parece un poco algo paradójico, si uno se pone a pensar, estamos viendo estos cambios, esta transformación digital, este nuevo mundo hacia el cual estamos yendo desde hace muchos años. Yo hace más de 20 años que estoy hablando de la transición entre el mundo analógico y digital, y recién ahora lo estamos viendo. Necesitamos, o tuvimos que tener una pandemia de las características de lo que estamos viviendo para darnos cuenta que nuestro mundo había cambiado. Es decir, que los paradigmas que habían liderado una época ya no existían más. Entonces, cuando me hablaban de una nueva realidad, nuevos consumidores, ¿saben qué? Me alegró profundamente. Porque muchas veces lo que queremos hablar es de una nueva normalidad. No existe la nueva normalidad. Lo que vamos a ver es que existe una nueva realidad en la cual tanto nosotros como consumidores, como espero que muchos de ustedes como empresas, se puedan adaptar, porque este es un proceso donde los paradigmas que nos trajeron hasta acá no nos vayan a llevar al futuro. Fíjense, perdón, acá estamos en plena primavera, imagino como obviamente Neuquén, y está flotando cualquier cosa en el aire. Miren la iglesia, cómo cambió. Iglesias que de pronto te piden que hagas tu colaboración a través de Mercado Pago. O la justicia, que ha tenido que digitalizarse realmente en forma muy veloz. O la medicina, y hoy tenemos medicina con Camp Doctors, con doctores de lejos. Es decir, hemos sufrido un montón de cambios que durante años no vimos. Entonces, tenemos que pensar que el cliente, las personas, nosotros estamos cambiando. Que por más que mañana desaparezca la pandemia, muchas cosas, muchos hábitos, muchas formas de entender el mundo ya no van a existir. Y esto obviamente es una oportunidad. Siempre dicen que cuando hay alguien que llora hay alguien que vende pañuelos. Nosotros lo sabemos muy bien. El día que llueve salen los vendedores de paraguas. Pero eso significa que vamos a tener que incorporar nuevos paradigmas en la construcción de nuestra realidad. Es decir, que la realidad tal cual la conocíamos, de alguna manera, ha dejado de existir. Entonces, eso me lleva a plantearles a ustedes que
si tenemos nuevos paradigmas de vida, si tenemos nuevas formas de entender, vamos a tener nuevas formas de aprender también. Esto que estamos haciendo, esta hackathon, es una forma de aprendizaje nueva. Tenemos que incorporar conocimientos de otras maneras. Los métodos que hemos venido manejando, perdón, los últimos 300 años, hoy empiezan a perder valor. Necesitamos rapidez, necesitamos proyectos, necesitamos ideas, en un mundo que está cambiando cada vez más rápidamente. Entonces, un poquitito, a mí me gustaría hacerles una primera encuesta, y ahora les voy a pedir que, ya creo que muchos de ustedes lo hicieron en ejercicios anteriores, que se metan en esta aplicación www.menti.com y que ingresen este código 562475. 562475. Yo voy a dejar de compartir y ahora les voy a compartir esta segunda pantalla para que ustedes puedan opinar respecto a si van a seguir gastando como antes de la pandemia. Si van a seguir gastando igual, se van bien a la derecha. Significa, sí, no pienso cambiar mis hábitos de vida, voy a seguir gastando igual de la misma forma. O sea, no voy a cambiar mis hábitos de compra. En la segunda pregunta, les van a preguntar si sus ingresos se van a ver reducidos. Si están del lado derecho, significa que no piensan. Si están del lado izquierdo si están del lado derecho, sí, se van a ver reducidos. Si están del lado izquierdo, no. ¿Voy a tener menores oportunidades de crecimiento profesional? Si se van a la derecha, significa que piensan que el futuro va a ser más complejo. Lo mismo, ¿voy a replantear lo que hago para vivir? Derecha significa que sí. Y ahora ya les empiezo a mostrar porque han empezado a aparecer los primeros resultados. ¿Y qué pasa con el trabajo en forma remota? Ahora les voy a mostrar este otro, que es el resultado que ustedes me están mostrando. En este momento estamos viendo que ya tenemos algunas personas que me han dado sus primeros resultados, una sola nada más, 56, 24, 75, y vamos a trabajar esto unos 30 segundos, pero para ver cuál es la opinión de ustedes. A ver, ¿qué piensan? ¿Acá vamos a seguir gastando? No, hay un desacuerdo importante. ¿Que los ingresos se van a ver reducidos? Hasta ahora estas dos personas estamos como en un 50 y 50. Las oportunidades de crecimiento profesional no parecieran ser un problema, pero sí se van a replantear lo que hago para vivir. Y es factible que puedan trabajar en forma remota. Ok. A ver, ¿quiénes más se animan a hacer esto? Algunos más, por favor. Acá me están diciendo, fíjense, casi todos me están diciendo que van a empezar a trabajar en forma remota, por lo menos en nuestros 10 casos, casi un 100% que van a trabajar en forma remota, un 84% que van a replantearse las formas para vivir, que van a tener menos oportunidades de crecimiento profesional, el 50%, estamos más o menos en 50%, pero un 70% de las personas están pensando que van a tener ingresos reducidos a futuro. A ver si podemos juntar un par más para tener una idea, o por lo menos una primera tendencia. Le voy a dar 15 segundos más, vamos acá por reloj, así ya después nos movemos sobre esto. Entonces, estamos con 13 participantes que dicen que es factible que se pueda trabajar en forma remota, no cambian, fíjense, mucho las variables, sí que los ingresos se van a ver reducidos a futuro, que van a replantear lo que van a hacer para vivir, y estamos como en un 50 por 50 de que vamos a gastar como en la pandemia, como antes de la pandemia. Entonces, si hacemos una primera reflexión, ¿qué estamos viendo ya para un futuro? Un futuro donde vamos a trabajar en forma remota, probablemente vamos a comprar cada vez más en forma remota, es decir, que todo lo que tiene que ver con aplicaciones, con utilización de tecnologías digitales van a crecer. Mucha gente se está replanteando lo que van a hacer para vivir, porque este es un momento donde decimos, bueno, ¿tiene sentido lo que estoy haciendo? Si yo tuviera 6 meses de vida, ¿seguiría haciendo lo que estoy haciendo? Si tengo 6 años de vida o 5 años de vida, ¿seguiría haciendo lo que estoy haciendo? Menores oportunidades de crecimiento profesional, estamos como en un 50-50, pero sí pensamos que vamos a gastar menos y que vamos a ver nuestros ingresos reducidos. Después les cuento un poco más adelante cómo terminó esta encuesta. Pero entonces, con este primer data,
nosotros vamos a hacer ahora un poquitito, vamos a empezar a meternos en nuestro proyecto. Y lo que me gustaría entonces ahora es hablar un poco de lo que va a ser el futuro. Porque si estos datos que ustedes me están dando es que vamos a gastar menos, que vamos a tener un futuro más complejo, que vamos a tener menos oportunidades de crecimiento, ¿cómo se refleja en la cotidianidad? ¿Cómo se refleja en los consumidores? Y ahora les voy a proponer que hagamos un viaje a la inversa. Generalmente uno dice, uno va del pasado hacia el futuro. Yo voy a tratar de que hagamos un ejercicio al revés, que vayamos del futuro hacia el pasado, que tratemos de invertir el orden, donde vamos a tratar de dar vuelta al reloj. ¿Para qué? Para empezar por el futuro, porque si yo les hablo hoy del futuro, ¿cuál va a ser el futuro del consumo? Y probablemente va a ser, vamos a gastar menos, ¿sí? Pero ¿cuál es el futuro? ¿Qué viene mañana? Vamos a tener en marzo la vacuna a mediados de año. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar así? ¿Cuándo vamos a volver a una vida real como teníamos antes? Entonces, la primera pregunta es, ¿veo el futuro? Lo veo borroso. Y el presente, confuso. ¿Qué es lo que tengo yo más o menos claro? Tal vez el pasado. Entonces les voy a invitar a que hagamos en un viaje juntos hacia el pasado para ver si podemos aclarar el futuro y tener un punto de partida que nos permita construir de una manera distinta. Entonces, lo primero que les voy a plantear es el futuro. Y fíjense que si uno imagina el futuro, nos ponemos en lugar de un consumidor, nos ponemos en lugar de un empresario, nos ponemos en lugar de prácticamente todos nosotros, vemos el futuro y lo que estamos viendo es algo lejano, al mismo tiempo que cercano, pero donde yo lo denomino una expresión de deseos. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo hoy en el mundo es que hay más deseos que posibilidades de alcanzarlos. Y enseguida les voy a explicar qué significa esto. Les voy contando acá que ya con varias personas más que lo han completado, ya se mantienen las tendencias, 90% de forma remota, 90% que se van a replantear lo que van a hacer, y estamos por ahí con el tema del gasto, con las oportunidades profesionales, pero sí con la que se va a caer nuestros ingresos a futuro. Entonces, si empezamos a analizar este deseo, lo que nosotros empezamos a ver es, expresión de deseo dice que es el interés o la apetencia que tiene una persona por lograr algo, por alcanzar algo. Hoy, la expresión de deseo puede ser, por ejemplo, estar en una playa o poder llegar o irnos de vacaciones. Y de pronto, ese deseo que hace 6 meses, 8 meses atrás era suficiente entrar en despegar.com, hoy esa expresión de deseo está muy lejana porque, aunque tal vez tengamos la posibilidad de que se abran las fronteras en algún momento, no sabemos cuáles van a ser las características que nos van a exigir para poder viajar, no sabemos si vamos a tener aviones para poder viajar, no sabemos a cuáles destinos se va a poder viajar, no sabemos qué nos puede llegar a pasar en ese lugar. Es decir, hay un montón de signos de interrogación que hacen que el deseo, de alguna manera, se vea frenado, que nuestras necesidades o que nuestros deseos, nuestras posibilidades de alcanzar algo se vean un poco más lejanas. Entonces, en la medida que eso se va alejando, que esa imposibilidad de alcanzar el deseo se vuelve más tangible, vamos a empezar a ver también gente más frustrada. Consumidores que ven su futuro borroso, que ven menos posibilidades de hacer lo que desean, menos posibilidades de lograr lo que quieren. Entonces, en ese mismo mundo, pensemos hoy que en esto que ustedes hablan de que es factible trabajar en forma remota, muchas empresas ya están planteando el trabajo remoto, la posibilidad de trabajar ustedes en sus casas. Ahora, pensemos en esto. Todos pensamos en trabajar en forma remota, y les cuento una anécdota. Trabajando con una empresa de salud en Costa Rica la semana pasada, esto es lo loco también de este mundo, ¿no? Uno dice trabajando con gente de Costa Rica, pero de todas maneras, me contaban de un accidente de una persona que trabajaba en un primer piso y bajaba a la planta baja a buscarse un café. Se cayó en el camino y se esguinzó. Entonces se están discutiendo si es un accidente laboral o si le corresponde, o si es un accidente doméstico. Porque como él dice, yo estaba en itinere, estaba entre la cocina de mi casa a buscarme el café para volver para atrás. Fíjense que empiezan a aparecer hasta nuevas lógicas, pero también tiene sus consecuencias trabajar en forma remota. Porque cuando nos juntábamos podíamos compartir y somos seres humanos y somos seres gregarios. Entonces, todavía hay muchas cosas que no están claras respecto al futuro y donde el deseo, de alguna manera, de volver, de encontrarse, se va a ver limitada
por el entorno en el que nosotros estamos. Esto que les estoy mostrando es exactamente igual. Donde dice 2,2, ustedes tienen 2,3. Donde dice 2,8, ustedes tienen 3,1. Donde dice 2,3, ustedes tienen 2,4. Acá solamente era 3,2, ustedes pusieron 4,4. Y acá, en donde dice en la pantalla 4,2, ustedes pusieron 4,5. Exactamente las mismas tendencias. Esto fue una encuesta que yo empecé y que ya llevo más de 1.200 casos analizados, donde lo que vemos claramente es que vamos a empezar a trabajar en forma remota, pero también me tengo que replantear cómo voy a vivir. Es decir, el futuro abre un montón de interrogantes, donde hay muchos deseos que se están poniendo sobre la mesa, pero donde todavía no hay mucha claridad cómo vamos a hacer nosotros como consumidores o nosotros como empresa para satisfacer esas demandas. Es decir, que empiezan a ampliarse las brechas entre las posibilidades reales de satisfacer nuestras necesidades, nuestros deseos, y las posibilidades que nosotros vamos a tener como empresa de satisfacer a esa gente. Para darles un ejemplo, cuando las personas consumimos, nosotros consumimos desde 4 roles. Consumimos dentro de un rol que tiene que ver con lo racional, con lo funcional, que es cuando yo compro ese producto que es lo que llamamos value for money. Voy al supermercado, compro sal, azúcar, leche, y veo los precios y compro lo que me parece que es lo racional, lo funcional. Podemos jugar un rol simbólico, que es cuando yo me compro un vehículo que tiene que ver con lo que ese vehículo representa para mí. Ustedes saben el famoso chiste de billetera mata galán, todos los chistes que se hacen sobre los hombres y los vehículos. Pero más allá de eso, que sea cierto o que no sea cierto, hay una realidad, es que yo cuando planteo mi caso, yo puntualmente pensaba comprar un vehículo a comienzo de año, y después dije, este año, con el lío que hay, finalmente me compré un vehículo porque lo necesitaba, pero gasté la mitad de la plata que pensaba gastar. Entonces, ¿qué pasó? Yo estoy temeroso respecto al futuro, yo no sé cuál va a ser mi futuro. Entonces, ese rol simbólico de comprarme el vehículo que a mí me hacía sentir más joven, más atlético, más deportivo o más veloz, y de alguna manera quedará para el futuro. Hay otro rol que es el rol que llamamos social comunitario o de pertenencia, que es un rol muy importante porque es el encontrarse con los amigos, el disfrutar, el tomarse los whiskies, el irse de viaje con otros amigos a algún lugar. Y finalmente queda este rol que es muy importante, que es el rol de la familia, que es el rol de la protección, es el cuidar a las personas que nosotros queremos. Eso es cuidar los afectos cercanos. Lo que nosotros hemos visto y en ADN hemos trabajado durante este año es que hay 2 roles que se están poniendo claramente de manifiesto en esta pandemia. Esos 2 roles son el rol funcional, es decir, estoy haciendo lo mejor posible con el dinero que tengo y estoy protegiendo a mi familia, estoy protegiendo aquello que tiene valor. Entonces, acá hay una tendencia, una información que es importante, porque creemos firmemente que todos los productos que estén asociados con el cuidado de las personas, con el cuidado de nuestros seres queridos, van a tener una importancia y una relevancia, por lo menos en el futuro cercano. ¿Por qué? Porque si bien vamos a volver a viajar, ¿cuándo, cómo, de qué manera? Todavía está muy en el aire. Podemos estar reservando pasajes, pero todavía no sabemos ni en qué condiciones vamos a viajar. Entonces, el futuro se presenta como incierto, pero sí hay un par de pistas, que es que los roles van a estar asociados con el cuidado de la familia, con el cuidado, con la racionalidad del consumo. Y ahora, si avanzamos un poco más, vamos a darnos cuenta entonces que el futuro genera desconcierto. ¿Qué les pasa a los consumidores? Ahí tienen un alto nivel de desconcierto, un alto nivel de insatisfacción, un alto nivel de frustración que limita las posibilidades del deseo. El deseo es humano, es normal, deseamos vacaciones, deseamos conocer el mundo, deseamos salir, pero por otro lado tenemos toda una serie de limitaciones que de pronto ya no son solamente económicas, sino también pueden estar asociadas con un montón de otros elementos, de roles distintos que vamos a jugar. Por otra parte, es importante ver como empresas en qué estamos ayudando a nuestros clientes. ¿Para qué? Para ayudarlos a sentirse más cómodos. Este es el momento justamente de los bancos, de las prepagas, de las escuelas de negocios, si quieren, de acercarnos a la gente para ver realmente qué necesitan y de qué manera los puedo acompañar en este tránsito que para muchos se está volviendo realmente muy difícil, muy doloroso. Entonces, el primer desafío importante es actuar como facilitador.
Nuestras personas, nuestros clientes, nuestros amigos, están en muchos casos muy perdidos y la posibilidad que tenemos nosotros, si tenemos un poquitito más de conocimiento o un poco más de mirada, es ayudarlos a transitar este camino de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque la inseguridad va a ser una parte muy importante del futuro cercano. Ahora, vamos a hacer una serie de preguntas al final. Yo voy a ir haciendo este retroceso hacia el pasado. Me gustaría hablarles ahora del presente. ¿Quién iba a imaginar la 9 de julio vacía? ¿O quién iba a imaginar que el presente iba a ser lo que soy? ¿Quién iba a imaginar que de pronto, para poder salir de mi casa, cada provincia tiene su propio protocolo, pero yo puedo salir hoy es martes, estoy en mi oficina, martes, jueves y sábado, o lunes, miércoles y viernes, los que tienen otra numeración, o que no pudimos festejar el Día de la Madre en la casa de mi mamá y finalmente pudimos, por suerte, ir a un restaurante, pero que vamos a tener todas estas restricciones. Entonces, el presente, hoy, es un pacto de ficción. ¿Qué quiero decir que es un pacto de ficción? Es una ficción, es como una película donde nosotros creemos que hay un cierto grado de normalidad, donde nosotros queremos o queremos aceptar o queremos creer que vamos a volver a lo que teníamos antes. Entonces fíjense que se habla de la nueva normalidad. Ahora, ¿es una nueva normalidad que yo tenga que salir con documento a pasear el perro y que tenga un policía en mi casa que me pregunte si es mi día de salida? ¿Es una nueva normalidad que yo de pronto, para poder salir a tomar un trago con mis amigos, no podamos ser más de 6 en una mesa? ¿O que en muchos lugares a las 11 de la noche tengan toque de queda? ¿O que no nos podamos juntar en mi casa con mis amigos a festejar el cumpleaños? ¿O que haya festejado el cumpleaños de un amigo muy cercano? Tuvimos que hacer el festejo en Zoom, donde, bueno, finalmente hicimos todo un arreglo para que le llegaran bebidas a cada uno y estábamos todos brindando. Es casi un mundo de ciencia ficción, es casi un capítulo de Black Mirror, para aquellos que les guste un poco el cine o la televisión. Entonces, en este capítulo de Black Mirror, el presente es distinto a lo que era no hay una nueva normalidad, hay una nueva realidad. Y permítame que me explaye en esto un segundo. Vamos a tener preguntas y respuestas al final, así que con mucho gusto para lo que ustedes quieran. Pero si nosotros analizamos el presente hasta febrero de este año, nosotros teníamos fuerzas que de alguna manera estaban en equilibrio. Es decir, yo tenía Hola Raymond, te interrumpo un ratito, discúlpame. ¿Sabes que se te muteó el micrófono? se me muteó, a ver. Perfecto, ahí está, Ahí. justo. ¿Hace cuánto se Dale. muteó? Un ratito, no, un segundito fue nomás, Raymond. Bueno, me avisás, porfa. Gracias. Dale. Entonces, vamos a nuestra nueva realidad. Si nosotros vivíamos o teníamos una empresa, un hotel, supongamos, un hotel competía contra otro hotel hace 8 meses atrás. Hoy he visto hoteles que se han transformado en espacios de coworking. Y esto ya es real. ¿Por qué? Porque las reglas del juego cambiaron. Porque ahora ya no es un hotel que compite contra otro hotel. Están cambiando los modelos de negocios, está cambiando la forma de vivir. Yo ya no voy a viajar probablemente como viajaba antes para tener reuniones. Me está silenciando. Ah, no. ¿Me escuchan bien? Hola, hola. Sí, ahora sí. Recién Ok. no sé por qué se te cierra el micrófono. Si no voy a sacar, desconecto, cambio micrófono. A ver, estoy acá funcionando. Bueno, entonces, voy a estar más atento. Lo que sí ahí no te estamos viendo en la imagen, Raymond. A ver, se me mutearon los dos. A ver ahí, imagen, sonido. Ahora sí. ¿Estoy compartiendo bien? Sí, perfecto. Bueno, gracias. No sé qué pasó. No toqué, les juro que no toqué nada, pero pasa, como dicen, pasa en este nuevo mundo. Entonces, el estado actual supuesto era en el cual competíamos con gente que tenía las mismas reglas que nosotros. Hoy hemos sufrido una transformación tan violenta que
que ese presente que conocíamos ya no existe más, porque la transformación está. Ya, aunque mañana volvamos, yo no voy a volver a viajar de la misma manera. Es probable que muchas reuniones se hagan por Zoom, es muy probable que trabaje muchas horas en mi casa, es muy probable que la educación sea de otra manera, que la justicia sea de otra manera, que la medicina sea de otra manera, que la banca sea de otra manera. Entonces, en ese nuevo contexto, se va a establecer una nueva realidad en la cual entraremos de nuevo en un equilibrio que durará X tiempo. Pero lo que nosotros empezamos a ver es sucesivos estados de equilibrio, que son nuevas realidades que se van encadenando una a otra. El próximo gran desafío, creo que todos tenemos claro, que es el calentamiento global. Córdoba, se incendió media Córdoba. Ahora estaba leyendo que en Estados Unidos están luchando por incendios también descontrolados en Colorado. Es decir, el calentamiento global es otro gran desafío. El tema de la tecnología es otro gran desafío. Entonces, nuevas realidades se van a ir encadenando, no nuevas normalidades. Lo normal es poder salir con mi perro en un contexto donde nadie te va a estar preguntando. Lo que vamos a tener son nuevas realidades que van a exigir a las personas cambiar su forma de pensar y a las empresas su forma de satisfacer a esos clientes. ¿Por qué? Porque si como personas cambiamos, también cambian nuestras demandas. Nosotros estamos pidiendo velocidad, estamos pidiendo respuesta, estamos pidiendo a las empresas que se acerquen de otra manera, con lo cual muchas empresas están reimaginando su propuesta de valor. Por otra parte, eso es la propuesta. ¿Y la entrega de valor? ¿Qué pasa con la entrega de valor? Analicen ustedes también qué pasa con la forma en que nos estamos acercando a nuestros clientes ahora. Entonces, tenemos una nueva realidad. Cuando de pronto yo tengo un señor que se llamaba el Almacén Don Pedro, que es tal cual, como les digo, que estaba a, no sé, 5 kilómetros de mi casa y hoy tiene mejores precios que una cadena de supermercados, y ese señor me trae todos los días las cosas a mi casa, y viene un señor en una furgoneta y lo reparte, eso hace 8 meses era impensable. Y hoy Don Pedro se ha transformado en un líder en toda una región, cuando lo que tenía era un almacén que ni siquiera tiene el producto físico, porque lo que ha hecho es vincular una red de almacenes para distribuir. Entonces, propuestas de valor, entrega de valor. Entonces, un cliente que demanda cosas nuevas requiere nuevas propuestas, o tal vez sea la misma propuesta, pero de una manera distinta, con un vínculo distinto. Entonces, tenemos que reconectar con nuestros clientes, ver si la forma en que le estamos entregando también es la forma en que ellos quieren recibir. No solamente la propuesta de valor, es también la entrega de valor. Entonces, en este nuevo contexto, pensemos, ¿estoy entregando el valor de la forma en que lo debería estar entregando? Porque los clientes están pidiendo cosas distintas. Y esto me va a llevar entonces a un poco a cerrar este presente, diciendo que la linealidad, tal como la conocíamos, está rota. Ya no podemos proyectar el futuro como una continuidad lineal del pasado. El futuro no es solamente pensar como hacíamos el año pasado. Yo no sé en sus empresas, pero yo trabajo con muchas empresas en las cuales, ¿cómo hacemos el presupuesto el año que viene? ¿Cómo nos fue el año pasado? Bien. Bien. ¿Y cómo queremos que nos vaya el año que viene? Y bien. ¿Y entonces qué hacemos? Entonces y bueno, ¿en cuánto bajo los gastos? Y bajarlo un 5. Y la venta, y aumentémoslo un 10. Y muchas veces el presupuesto era basarse en las mismas paradigmas, asumir los mismos clientes, que los cambios iban a ser incrementales. Pero ¿saben qué? Los cambios ya no son incrementales. Porque si se rompió, si entramos en una hoja, en foja ceros, tenemos que repensar realmente cuál es el valor, de qué forma lo entrego, y repensar también si es que el año que viene voy a tener negocio, porque en muchos casos no lo voy a tener. Piensen en la clase ejecutiva de los aviones. Si no van a tener viajeros de negocios, o peor aún, los hoteles de negocios, ¿qué van a hacer los hoteles de negocios si la gente no viaja por negocios? Tenemos que repensar también eso. Entonces va a haber muchas empresas que aunque mañana, digamos, se libera todo, no van a tener gente, no van a tener clientes. Entonces no es una cuestión de bioseguridad, es una cuestión de que la demanda cambió y probablemente no van a tener cliente, aunque tengan el mejor hotel del planeta. Entonces, el futuro está inmerso en el presente y está generando una disrupción de todo aquello que conocíamos, en una disrupción en que en muchos casos todavía no hemos tomado una dimensión real. Entonces, un poco para cerrarles este capítulo del presente, el presente es una nueva realidad.
Y por eso me pareció importantísimo el título. Es una nueva realidad, con nuevos consumidores, con nuevas personas, porque nosotros nos estamos adaptando muy rápidamente a una nueva forma de vivir. Y esa nueva forma de vivir exige entonces que nosotros como organizaciones y como personas, obviamente, ya lo pensamos, tengamos un cambio de paradigmas de pensamiento. Entonces, ¿qué acompaña esta nueva realidad? De alguna manera está acompañada porque por límites de tiempo, donde pensemos que esto que estamos viviendo como una nueva realidad va a durar X meses o años, pero que ya se está gestando una nueva realidad, que ya hay algo que está. Entonces, lo próximo puede ser el cambio climático. Sabemos que el impacto es brutal, pero ¿será ese o será la tecnología? Pero sí podemos, en todos estos cambios, que no sabemos cuál nos va a atacar, hacer algunas cosas y las podemos hacer nosotros como empresas hacia nuestros clientes. ¿Por qué? Porque en un momento en que todo cambia, ¿por qué es importante esta charla? Porque estamos yendo a lo trascendente. Para mí hay tres cosas que son trascendentes cuando todo esto empieza a cuestionarse. ¿Cuál es mi visión como organización? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuáles son los valores que estoy poniendo en juego? Y los valores no es solamente el listadito de lo que tenemos en una tarjetita colgada, es lo que ponemos de manifiesto cuando hacemos algo por las personas a las que evaluamos, las que valoramos. Entonces son los valores. Y el tercero, que es el por qué, es por qué hago lo que hago, que tiene que ver con el propósito de las organizaciones. Yo creo que en un momento de cambio, en un presente que se está movilizando tan rápidamente, el desafío entonces es crear vínculos genuinos con los clientes, ¿a partir de qué? De tener una visión, valores y un propósito. ¿Por qué hago lo que hago? Porque quiero crear una sociedad más justa, porque quiero crear una sociedad de mayores valores, porque quiero ayudar a mis clientes, a aquellas personas que se vinculan conmigo, a que puedan vivir mejor. Este seminario que está abierto me pareció fantástico, porque generalmente ¿qué hacemos? Lo cerramos. Si tenemos conocimiento, ese es el momento de compartirlo, porque podemos ayudar a más gente. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño viaje al pasado y después les hago un resumen. Y si quieren, vamos entonces después a tener una charla. Pero si nosotros entonces nos vamos ahora al pasado, el pasado no es tal. El pasado es una forma de interpretación y al mismo tiempo una oportunidad. ¿Por qué digo esto? Fíjense, dice, el tiempo no existe, sino en lo que nosotros tenemos es la habilidad de preservar información de los eventos experimentados. Es decir, el pasado existe en la medida en que nosotros lo veamos, pero el pasado está cargado de información. El futuro es muy borroso, el presente está contaminado por el futuro. El pasado todavía está limpio, porque el pasado, de alguna manera, podemos reinterpretarlo, tomar la información y construir nuevas oportunidades hacia el futuro. Es decir, si yo pudiera volver para atrás, tal vez pueda repensar lo que voy a hacer al futuro. Y ahora les voy a dar un poquitito de esta idea de cómo podemos hacer para ayudar a nuestros consumidores pensando hacia atrás. Si nosotros miráramos hacia atrás, esto que ven acá se llamó la pausa de Engels, y es el primer ejemplo que les quería dar de mirar para atrás. Entre el año 1800 y el año 1840 no cambió la masa salarial en los países desarrollados. Fundamentalmente esto estamos hablando de Primera Revolución Industrial, Gran Bretaña. No cambió la masa salarial, se mantuvo constante durante 40 años, pero el PIB o el PBI creció en forma exponencial. ¿Por qué? Porque la primera revolución industrial lo que trajo fue el reemplazo de la mano del hombre por la máquina. Durante esos 40 años, lo que vivimos fue un periodo donde la gente no tenía trabajo, hasta que empezaron a aprender la utilización de las máquinas. El mundo fue creciendo, crecieron la cantidad de máquinas, creció la utilización de personas y de pronto empezamos a utilizar se crearon nuevos cargos, nuevas posibilidades de trabajo, nuevas personas que consiguieron empleo. Fíjense que acá estamos empezando a ver algo parecido. Estamos en un mundo de inteligencia artificial, un mundo de aplicaciones, un mundo de domótica, un mundo de un montón de cosas que están haciendo y que están reemplazando el trabajo tradicional del hombre. Porque cuando tenemos un dron que de pronto puede reemplazar a un señor que va en camioneta a revisar sus plantaciones, o cuando tenemos la posibilidad de utilizar, como ya está pasando en Europa, y yo lo vi, un bus que está guiado por una inteligencia artificial, tuve la oportunidad de verlo funcionando, parando,
haciendo circuitos a muy baja velocidad, pero totalmente autónomos, uno empieza a pensar qué va a pasar con los conductores de buses, con los conductores de camiones, etcétera, etcétera. Entonces, nos acercamos, por ejemplo, a una pausa de Engels, y esto es algo para pensar, es algo para reflexionar. ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces, el pasado tiene mucha información, pero también nos puede dar información sobre lo que nos va a pasar ahora. Acá les doy un dato. Si nosotros pudiéramos, dice, si nosotros pudiéramos pensar de una manera distinta, si nosotros pudiéramos pensar, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si los alemanes ganaban la guerra? La Segunda Guerra Mundial. Hay una serie que se llama El hombre en el castillo, que nos muestra qué podría haber cambiado, qué cosas serían distintas si hubieran ganado los alemanes. Y esto no es un juego retórico, es un juego de pensar, ¿qué pasaría si yo... ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un conjunto determinado de herramientas que nos permiten tomar elementos del pasado, pero hay muchos elementos que los estamos dejando de costado. Ahora voy a tratar de aclarar un poco más este tema. Cuando nosotros pensamos en el pasado, pensamos en algo que no existe, que ya pasó, que ya se fue. Pero ¿qué pasa si pudiéramos volver un poquito para atrás? Entonces, el pasado es como la mirada. Si uno está en un tren viajando a alta velocidad, lo que se ve por afuera se ve como una luz, prácticamente no lo vemos. El que ve de afuera ve pasar el tren a una alta velocidad. Tenemos dos velocidades distintas. Yo ahora les quiero dar un ejemplo de esto y una bajada de todo esto. Pero Einstein decía en su momento que la posición del observador influenciaba lo que nosotros podíamos ver. Nosotros sabemos que la Tierra está a 350.000 kilómetros de la Luna, lo cual es un segundo de luz, pero estamos a 7 minutos del Sol. Supongamos que pudiéramos ver dos personas en este momento parados en el Sol, suponiendo que el Sol no los quemara, veríamos dos personas hablando, pero en la luz tarda 7 minutos en viajar. En esos 7 minutos pudieron haber pasado muchísimas cosas, por ejemplo, que una persona le esté matando al otro o que el otro le esté abrazando, pero nosotros vimos dos personas conversando. ¿Por qué? Porque en este mismo momento alguien está matando a otra o el sol está explotando, pero nosotros vamos a tardar 7 minutos en saberlo. Entonces, si nosotros pudiéramos correr la mirada y empezar a mirar un poquitito lo que pasó antes, porque Einstein dice, nosotros miramos hacia el futuro, borroso, vemos hacia atrás y tenemos como un cono, como los caballos que pueden ver hacia adelante, el caballo de la carreta que puede ver para adelante solamente porque si ve el costado se asusta y nosotros vemos hacia atrás en un mismo cono. ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos incorporar información del pasado, de hechos representativos, de hechos significativos, para poder repensar nuestro punto de partida? Y esto es un poco lo que les quiero plantear ahora. Si nosotros podemos empezar a repensar, no el presente de hoy, sino el presente de hace 1 año, 2 años, 5 años o 20 años, vamos a ver que hay un montón de elementos o una serie de variables que no fueron tomadas en consideración, pero que si hoy las miramos, nos puede dar muchísima información sobre qué deberíamos estar haciendo por los consumidores o qué deberíamos estar haciendo por nosotros. Ahora les voy a dar un ejemplo concreto de todo esto. Esto que estamos viendo son señales del pasado futuro. Esta fue la última crisis importante de la humanidad. No les voy a hablar de la que ya sabemos, de que en el ébola, que tuvimos ébola, o que hicimos en el ébola, o que hicimos en la gripe aviar. Fíjense, esto fue la crisis de las subprimes en Estados Unidos, que fue el 2008, cuando habían armado paquetes de bonos, que después resultaron bonos basura, y la economía sufrió una recesión tan importante como la que tuvieron en el año 30. Fíjense lo que pasó al año siguiente, dice, esto es, el consumo los 12 meses posteriores a la caída de Wall Street por toda esta crisis. ¿Qué pasó? ¿Qué cayeron más? Fíjense, ¿en qué se redujo el consumo? En comer fuera de casa, gasto innecesario. En la electrónica de consumo. En la ropa, en el 53%. En el entretenimiento, cines, etcétera, 51%. Mejoras de la casa, 42%. Y ahí siguen bajando bebidas, alcohol, etcétera. ¿Qué es lo que vemos? Una restricción del consumo, una restricción de un achicamiento. ¿Qué es lo primero que cae? Coincidentemente con lo que les decía recién. Es todo aquello que nosotros no consideramos relevante. Entonces, ¿qué vamos a tener ahora? Vamos a ir empezando a hacer un poco un resumen.
El futuro es complejo, pero vamos a tener que el gap entre la posibilidad de alcanzar nuestro deseo y el deseo se va a ir agrandando. ¿Por qué? Porque vamos a seguir deseando cosas, pero las vamos a ver más lejanas. El presente es una ficción donde creemos que de alguna manera vamos a volver, porque decimos vamos a trabajar en home office. ¿Nos vamos a aguantar trabajar en home office? ¿Vamos a poder estar todo el día encerrados en nuestras casas? Estar todo el día compartiendo con nuestros hijos, con nuestra familia, con el perro, con el gato. Y no lo digo mal, lo digo en un sentido real. Yo estoy ahora en mi oficina porque esto me da tranquilidad, porque si no me pasa el gato por encima, el perro ladra, suena el timbre, viene el sodero, aparece un señor que... Entonces, ¿vamos a poder trabajar de esa manera? ¿Vamos a poder separar el tiempo de familia del tiempo de trabajo? ¿Vamos a poder generar esos gabinetes estancos? ¿Tenemos los lugares? Entonces, hay una cosa que tiene que ver con este pacto de ficción que hacemos en el presente. Y ahora, si vamos para atrás, ¿qué información puedo recabar del pasado? ¿Qué decisiones? ¿Qué puntos puedo reconsiderar? Y esto se los voy a decir en un momento, se los voy a ampliar un poco ya cerrando mi presentación. Si nosotros pudiéramos mirar un poco más hacia el pasado, podríamos ver, dice, que mirar al pasado es, no puedes conectar los puntos mirando solamente hacia adelante, solo puedes hacerlo mirando hacia atrás y teniendo confianza que esos puntos se van a unir en algún lugar en el futuro. Esto lo dijo un señor que se llamaba Steve Jobs. Steve Jobs era un gran creyente de que había que unir, y él decía, muchas de las cosas que yo voy a usar para el futuro están en mi pasado, solamente que ese pasado todavía no era relevante para mi presente. El iPad fue creado antes que el iPod. El iPod era el aparatito chiquitito. Lo primero que vimos fue el iPad. Perdón, el iPod y después el iPad. Pero todavía no estaba el tiempo, estaba en su pasado. Él había tenido la idea, lo había visto, pero él pensaba, no era relevante en ese momento. Si yo no tengo sistemas para medir o tomar o para reflexionar sobre lo que ha pasado en el pasado, muchas veces estoy dejando de lado muchas cosas que son importantes y que me pueden ayudar a construir el futuro. Por eso, entonces, un poco para cerrarles todo esto, quisiera dejarles un pequeño punto de partida. Si nosotros hoy pensáramos el futuro, permítanme que me adelante un poco más y después luego para atrás. Piensen en el futuro como una proyección lineal, es lo que hemos venido haciendo durante un montón de tiempo. Así nos manejamos durante años. Ahora, si nosotros analizamos si del presente cuál es nuestro futuro, el futuro puede ser esa pelotita celeste que vemos por debajo de lo que hubiera sido nuestro objetivo, nuestros resultados, lo que sea. Muchas empresas van a perder plata. Ahora, si yo puedo reimaginar el pasado, es probable que con las mismas herramientas que tengo hoy pueda cambiar ese horizonte proyectado a un nuevo horizonte. ¿Por qué? Porque si yo me quedo en lo que yo tengo hoy, con las herramientas que tengo hoy, mi futuro proyectado es uno solo. Y tal vez en ese hotel de negocios, hoy ya esté mi futuro, de alguna manera las cartas estén echadas. Lo que yo les planteo con esto de revisar el pasado es empezar a pensar en un presente, pasado, continuo, más amplio, que genere alternativas. Y lo interesante de todo esto es que muchas de esas alternativas las podemos hacer hoy mismo, porque no es necesario ni siquiera cambiar los recursos que tenemos, sino solamente cambiar la forma de pensar. Saber qué elementos tenemos, qué cosas hemos visto, qué decisiones hemos tomado, por qué estamos acá, y probablemente en un tiempo real, es decir, podamos salir de ese horizonte proyectado de alguna manera negativo o mucho más pobre a un horizonte mucho más amplio, porque hemos descubierto que tenemos mucho más recursos de los que nosotros pensábamos. Pero si solamente pensamos el presente hacia el futuro, dejamos toda esa experiencia, todo ese conocimiento, todo eso que ya ha pasado, porque hay una cosa que tiende a ocurrir, es que los ciclos tienden a repetirse del pasado hacia el futuro. Entonces, un poco para cerrarles esto y dejar, si quieren, un espacio para preguntas, el objetivo final, ¿cuál es? Cuando les propongo este viaje del futuro hacia el pasado. Poder, si se quiere, vamos un poco para atrás, entonces, reconocer las necesidades, los deseos de nuestros clientes, reconocerlas en tiempo real, pero reconocer cuáles fueron las necesidades que hemos venido satisfaciendo. ¿Por qué están con nosotros? Porque yo escuché hace un tiempo a alguien que decía, dice, la gente necesita bancarizarse, pero los bancos no, pero no necesita bancos. Es decir, el banco como expresión, como institución, no es lo que necesito. Yo necesito las soluciones que me da.
Entonces, me parece fantástico que un VPN esté planteando cuáles son las soluciones para el futuro, pero para eso tenemos que reconocer a nuestros clientes, ver quiénes son, qué buscan, por qué nos compran. Revisemos las decisiones que nos trajeron hasta acá y ver si cambiando solamente el orden, las reglas del juego, podemos llegar a construir un futuro distinto. Hay una técnica israelí que se llama SIT, S-I-T, que lo que hace es jugar con el presente que tenemos, es como redar las cartas. No tengo nuevas cartas, pero me permite sobre el mismo presente jugar y cambiar y construir futuros distintos. Entonces, ¿pero qué hacemos? Es el presente pasado. No puedo jugar con el futuro, no puedo agregar inteligencia artificial, no puedo agregar, solamente tengo lo que tengo, pero lo tengo que mirar desde otro lugar. Tengo que cambiar mi punto de mirada. Y tal vez mirando desde atrás, viendo las cosas que dejamos de hacer, pensando en ese cliente. Replanteemos las oportunidades que nos ofrece el futuro, pero desde mirando con un ángulo mayor. Si hoy lo viéramos, soy un hotel que en este momento no tiene un solo cliente y lo único que puedo pensar es que mañana no van a volver, lo único que me queda para mí es cerrar. Si puedo retroceder, puedo volver a barajar, tal vez pueda dar de nuevo y pueda dar en una dirección distinta. Finalmente, tenemos que desarrollar métodos ágiles para ensayar. Ustedes si están en una hackathon, todos los que están trabajando eso saben lo que son métodos ágiles. Hay que trabajar muy rápidamente, equivocarse rápido, en pequeñas cantidades, ir probando nuevos conceptos. Entonces, un poco para cerrarles, el futuro es algo que no existe. El futuro no está, todavía no se construyó. Lo que yo les propongo es que vayamos un poco más hacia atrás y empecemos a repensar con qué contamos, porque tal vez exista la posibilidad, si miramos lo que hemos dejado en algún momento a lo largo del camino, o todas esas experiencias que están a los costados y que en algún momento no nos parecen relevantes, nos ayuden a abrir nuestro campo, nos ayuden a dar de nuevo esas cartas, ¿para qué? Para generar propuestas de valor para nuestros clientes que sean mucho más satisfactorias, pero sobre todo siguiendo eso, de tener una visión, valores y teniendo un propósito. Porque si hay algo que va a ser muy claro en los consumidores del futuro, es que nos van a reclamar cada vez más mayor transparencia, cada vez más nos van a reclamar responsabilidad, cada vez más nos van a reclamar que seamos parte de su vida, pero de una forma genuina. Es decir, llegó la etapa donde la gente te va a elegir, donde vamos a tener que dejar de tratar de vender. Yo con esto les quiero agradecer muchísimo su tiempo, voy a dejar de compartir, y si hay preguntas, si hay cualquier cosa que ustedes me quieran comentar, me encantaría, porque es para mí la oportunidad de estar un poquitito en contacto con ustedes. Si me dan un segundo, ya salgo entonces, dejo de compartir y abrimos, si hubiera la oportunidad de hacer un pequeño diálogo. Buenísimo, Raymond, muy interesante. Ahí la gente fue escribiendo sus consultas, así que como ellos no pueden participar, te las voy haciendo yo, ¿te parece? ¿Vos las vas contestando? Con muchísimo gusto. Bueno, la primera es, para que te las voy a ir leyendo. Muy interesante, que dice, ¿cómo vamos a llegar a esos públicos que estando en el presente todavía tienen una mentalidad en el pasado? ¿Cómo hacemos para que se adapten a lo que está por venir? Mira, hay mucha gente que todavía no va a cambiar. Yo creo que, o mejor dicho, que está intentando cambiar. Hoy escuchaba por radio que hablaban de las personas que son digitalmente ciegas. Ellos lo dijeron con una palabra un poco más grosera, ¿no? Pero hay muchas personas a las cuales nosotros no les vamos a poder acceder. Pero tal vez volvamos para atrás y intentemos a repensar. Hace unos años atrás había un teléfono que se llamaba Firefly, que tenía 3 botones. Tenía un botón que era para chicos chiquitos. Tenía un botón mamá, papá, emergencias. Emergencias, obviamente los 3 eran programables, pero el chico sabía que tenía que llamar a papá, llamar a mamá, o si le pasaba algo, emergencias. Yo creo que también podemos volver para atrás y repensar muchas de las propuestas de valor. Porque si bien vamos hacia un mundo cada vez más digital, podemos empezar a repensar las propuestas analógicas, podemos repensar el uso del teléfono como una herramienta de contención, de comunicación, no solamente un lugar donde lo único que hacemos es llamar para venderte algo o para decirte el señor Schäfer Raimond y que vos ya automáticamente, o para sacarte una encuesta política. Entonces, empecemos a pensar qué cosas fuimos descartando y muchas de esas cosas van a tener que ver con estos clientes a los cuales probablemente los podemos satisfacer con herramientas que teníamos del pasado,
actualizándolas al futuro. Entonces, va a ser una combinación de lo que tenemos y de lo que teníamos. Y muchas de esas cosas probablemente van a llegar a esa gente que no tiene por qué transformarse en otra cosa de lo que ellos finalmente son. No sé si quedó más o menos contestado. Sí, clarísimo, clarísimo, Raymond. Bueno, te hago la segunda. ¿Cuáles son los hábitos de consumo que crees que son una oportunidad para las empresas y cuáles les van a generar un desafío a las empresas? Mira, yo creo que este es un momento de volver a lo básico, sinceramente, pero lo básico en un buen sentido. Es decir, ¿qué es lo que realmente la gente necesita? ¿Qué es lo que la gente quiere? Es decir, no tratar de venderte lo que realmente no necesitas porque va a ser de corto plazo. Entonces, empezar a pensar, ¿qué cosas necesitas? Yo creo que este es un momento, por ejemplo, desde la tecnología, para productos que estén asociados con el cuidado de las personas, con el seguimiento de las personas, con el apoyo, pero por otra parte, si sos una empresa, tal vez simplificar tus procesos, y esto lo he pensado mucho, ahora es un ejemplo desde el banco, ¿no? Pero yo veía a mi padre ya falleció, todos los problemas que tenía con los home banking, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿por qué no empezar a diseñar productos básicos para personas, y un poco también respondiendo a lo que se planteaba recién, personas grandes que no tienen ni el interés, y no quiero hablar de capacidad, pero que no tienen tal vez el interés, y que lo único que necesitan es tener un home banking donde les diga, cobré la jubilación, tenés tanta plata en tu cuenta, tenés que pagar esta tarjeta. Es decir, empezar a pensar qué es lo que realmente la gente necesita, qué es lo que la gente demanda. Lo que nosotros llamamos la compatibilidad. No es un momento para generar grandes diferencias, es para generar la gran compatibilidad. Y esto llamo yo la innovación necesaria. La innovación necesaria es la innovación que tenemos que hacer como empresas para asegurarnos que lo que le estamos entregando a las personas es lo que las personas realmente necesitan. Porque de pronto está la tentación de entregar más, esa innovación incremental, pero que no genera un aporte genuino. ¿Por qué? Porque hoy nos faltan cosas, nos están faltando cosas. Entonces, un poco para cerrar esto, vamos a lo básico y generemos la innovación necesaria, lo que realmente sabemos que la gente hoy connota y pide. Una vez que tengamos eso, veamos si podemos generar innovación incremental, después si quieren lo que yo llamo innovación oportunista, que es, habiendo satisfecho todas las demandas de mi cliente, generar o aprovechar otras oportunidades. Pero básicamente yo diría eso, apunten a asegurarse que lo que el cliente connota y demanda está bien hecho, porque si no van a buscar otro proveedor. Perfecto, Raymond. Te hago la última, que dice, ¿cómo podemos complementar lo digital que necesita este contexto con la parte humana en la atención al cliente? Mira, hay un ejemplo muy interesante de una empresa que se llama Zappos, que lamentablemente la compró Amazon. No porque Amazon sea mala, sino porque Zappos tenía una impronta muy especial. Esa fue creada por un señor llamado Tony Haisia. Y él decía que para él la mejor oportunidad era que la gente se contactara con ellos por teléfono, más allá de que ellos tienen un sitio web y son un sitio totalmente digital. Entonces, lo que hay que hacer es, y una vez hablaba con otra empresa que me decía, mira, a mí me cuesta 4 veces más el contacto telefónico que el contacto digital, pero yo quiero que una persona me llame porque es una oportunidad justamente de tangibilizar que detrás de un teléfono hay una persona. Entonces, me parece que lo clave en este momento es no perder el contacto humano y que si realmente necesitas hablar con una persona, haya alguien atrás tuyo, alguien con el que puedas hablar y no te quedes o en un círculo infinito de teléfonos o que termines cayendo en una inteligencia artificial que a veces no es tan inteligente, sino que puedas llegar a un punto que aunque sea un chat, vos sepas que tenés a alguien del otro lado que realmente se está preocupando por vos. Entonces, combinar las dos técnicas, pero que llegado el caso que realmente lo necesites, atrás de una máquina siempre haya una persona, porque es lo que finalmente termina de cerrar el circuito, porque es el lugar donde vos decís, ¿sabes qué? Porque, y esto es un poco, si quieren, el marketing 101, pero es cuando uno se hace dueño de la marca. Yo les voy a cerrar con un ejemplo muy chiquitito. Hace muchos años yo tuve un problema con una máquina, con Apple, y entonces empecé todo el circuito, todo el show con un chatbot, y empezábamos, ¿y qué le pasa? Dame el número de máquina. Y en un momento determinado se cortó, me dice, la máquina se llamaba Bill, digamos, Bill me dice, un segundo, te voy a llamar a mi supervisor. Y aparece Joe. Digo, perdóname Joe, estuve chateando con una inteligencia artificial, sí, era un chatbot. Dice, pero yo soy una persona, y dice, jaja. Bueno, seguimos con él,
hasta que me pudo resolver el problema. Estuvimos como media hora porque había un problema con el teléfono que no, bueno, hasta que me lo resolvió. Y después, por supuesto, me mandó la desgrabación, el texto, el agradecimiento por haberme contactado con ellos. Yo soy un cliente muy fiel de la marca. ¿Pero por qué? Porque sé que en el momento en que las papas queman, hay alguien que está atrás. Entonces yo cuando hablo de Apple, yo te hablo de mi marca de computadoras, o te hablo de mi computadora. Entonces creo que todos tenemos que lograr eso, que la gente hable de tu marca como si fuera propia. Y para eso necesitamos personas detrás. Y creo que ese es el gran cierre. Sigamos manteniendo el contacto humano, porque finalmente lo que genera, lo que termina de cerrar el circuito. Buenísimo, Raymond, muy interesante. La verdad te queremos volver a agradecer a vos y bueno, como siempre a ADEN, que ya hemos trabajado muchísimas oportunidades y siempre con capacitaciones de impacto. Así que agradecer a toda la gente que se conectó, a los colaboradores, a los clientes. Comentarles que el martes que viene ya tenemos el cierre, lo que fue este ciclo en el marco del Hackathon de Innovación, así que los esperamos y que tengan una muy linda tarde. Gracias, Raymond, estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias al banco, realmente es un gusto trabajar así. Y bueno, hasta la próxima será entonces. Muchísimas gracias. Hasta luego.